Cordial saludo. Mediante este video iniciamos el estudio de la física y cómo ésta se relaciona con los demás tipos de conocimientos adquiridos por el ser humano a lo largo de su historia en el mundo. Acá veremos qué es la física, cuáles son sus especialidades y otros conceptos tales como la tecnología y la técnica. Bienvenidos. Buenos días. Vamos a comenzar el estudio de la física y con ese propósito pues vamos a partir de una de las tantas definiciones que hay sobre lo que es la física. Aquí en esto he colocado pues una de esas definiciones y a partir de ella pues vamos a ir desarrollando qué es la física, cómo se relaciona la física con otras ciencias, qué es ciencia, qué es un fenómeno físico, qué es la tecnología, etcétera, etcétera. Todo a partir de esta definición que hemos tomado como pretexto para iniciar este curso de física. Empecemos. Dice que la física es la parte del conocimiento científico. Es decir, que la física en sí no es todo, aunque en un inicio, cuando nació la ciencia, la física era una de las partes más importantes de todo ese conocimiento. Prácticamente a partir de la física es que se derivan otros tipos de ciencias. ¿Ya? Pero no, actualmente pues la física solamente es una parte. ¿Una parte de qué? Del conocimiento. Pero no cualquier conocimiento, del conocimiento científico. ¿Listo? Entonces comencemos por mirar cuál es entonces todo el conocimiento. El conocimiento que ha adquirido, ¿no?, el hombre en toda su historia, desde que evolucionó y que empezó a tener uso de razón y que empezó a hacer ciencia, empezaron a generar una cantidad de conocimientos y todo ese cúmulo de conocimientos es lo que nosotros llamamos la cultura general. Todo el conocimiento lo podemos decir nosotros cultura general. Una persona que tiene una cultura general es una persona que conoce de todos, conocimientos absolutamente tanto científicos como no científicos. ¿Ya? Es decir, aquí viene en esta definición que la ciencia, que en este caso la física, hace parte de este conocimiento científico. Pero el conocimiento más amplio de todo es lo que se llama la cultura general. Entonces hay dos tipos de conocimientos. Por un lado está el conocimiento científico y por otro lado está el conocimiento no científico. ¿Listo? El conocimiento científico pues es lo que nosotros comúnmente llamamos como ciencia. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como ciencia. ¿Ya? Y ahí caben todas las ciencias. Aquí en la ciencia, en este conocimiento es que nosotros tenemos o encontramos a la física, en el conocimiento científico, no aquí. ¿Ya? Aunque hace parte de esto, de la cultura general. Una persona no puede decir que tiene una cultura general cuando no conoce de ciencia y no conoce de física. ¿Ya? Bueno, y ese conocimiento científico es un conocimiento que tiene una gran particularidad, y es que tiene que ser demostrado. Es un conocimiento que si no es demostrado, no puede ser científico. Hay un conocimiento que usted no necesita demostrar, o no requiere de la demostración. El conocimiento científico sí tiene que ser demostrado. Ahí está la biología, la economía, la sociología, la biología y todas las cantidades de ciencias que existen. ¿Cuál es la particularidad de todos ellos? Que han sido demostrados. Hay otras cosas que no. Entonces, este es un conocimiento que tiene que ser demostrado. Eso es un conocimiento que es objetivo. Es decir, corresponde con una realidad, corresponde con unos hechos. ¿Ya? No es nada inventado, no hace parte de la imaginación,
no hace parte de las creencias, ¿ya? Hace parte es de la objetividad. La ciencia tiene principalmente es objetiva y además que es verificable, ¿ya? ¿Cómo se hace ciencia? ¿Eh? Pues la ciencia también tiene su forma, hay unos procedimientos que hay que cumplir para poder hacer ciencia. Uno es sentarse allá y a mezclar cosas y mirar a ver qué pasa. ¿No? La ciencia para demostrar tiene un método que llamamos nosotros el método científico. Voy a anotarlo por acá un poquito en desorden. El método científico. Estas dos cuestiones las vamos a ver nosotros. Vamos a trabajar el método científico. Pero dos cosas muy importantes en la ciencia. La ciencia es el conocimiento y el método para encontrarlo, que se denomina el método científico, que es una serie de pasos ordenados para que debe cumplirse, ¿no es cierto?, para poder llegar a que algo sea verdaderamente cierto, o no totalmente cierto, sino que vaya en el camino de la verdad. Y por otro lado, nos encontramos en un conocimiento no científico, es decir, aquí este conocimiento no científico, pues ya no es objetivo, sino es subjetivo. Es decir, depende de la persona, de lo que piensa la persona a través de su raciocinio. Empieza a pensar y de acuerdo a unas reglas y empieza a desarrollar unas ideas, pero no son objetivas, hace parte de su subjetividad. Y ahí en ese pensar nos encontramos nosotros el primero, que es la filosofía. Aunque al principio todo el conocimiento salió a partir de los filósofos y de ahí se derivó la ciencia, pero no, la filosofía política esa parte. La filosofía no tiene que ser, o puede que sí, pero no necesariamente tiene que ser demostrado. ¿Listo? La filosofía hace parte de este conocimiento no científico, por lo que es algo subjetivo. ¿Qué también es subjetivo? Es también subjetivo el arte, ¿cierto? Y artes, hay muchos tipos de arte, ¿no es cierto? Estamos ya hablando del séptimo arte, que es el último que valió. ¿Cuál es el séptimo arte? El cine, ¿no es cierto? Sí, usted ve una película y eso hacen allá una cantidad de cosas. De hecho, sucede, usted pone a ver las películas, por ejemplo, de Flash o de Ya las estrellas, listo, eso es una imaginación, eso no tiene por qué necesariamente corresponder con la realidad. Puede que mezcle elementos científicos, como puede que no. Pero el cine es libre de decidir ahí qué es lo que va a presentarle, ¿no es cierto? Porque ellos se basan más que todo es en la estética, en alimentar el espíritu humano, ¿ya? Más que en alimentar las cuestiones aquí de la objetividad. En arte, por ejemplo, ¿qué arte más nosotros podemos encontrar aquí? Está la pintura, ¿no es cierto? La pintura. Usted ve una pintura que hace una cantidad de mamarrachos y dice, bueno, esta vaina es tal cosa. A usted le toca creer porque eso es parte de lo que él captó de esa realidad y lo quiso representar así. ¿Cierto o no cierto? ¿Listo? ¿Nada? Para ello esa vaina es un chulo, esa vaina es esta cosa, usted simplemente, ay sí, eso es eso, pero puede que él lo crea o puede que no. Hace parte simplemente agradarle, ya, agradar al espíritu humano, mas no en demostrarlo. También hace parte en esto la música. Aunque la música esté mezclada con las matemáticas y que eso tiene un ritmo y que tiene unas medidas y que tiene... No. Eso simplemente son unos ritmos y toda la cuestión de compasado y toda esa vaina, pero la música no es un conocimiento científico. ¿Ya? Hace parte también del espíritu humano. Podemos encontrar también aquí nosotros la danza. Hay muchos tipos de arte, ¿no? Bueno, ahí podríamos seguir nombrándole ahí la escultura, por ejemplo, ¿no es
y sobre todo la escultura ahorita es abstracta, que tienen que hacer una cantidad de cosas ahí. ¿Qué es eso? No, eso da en un caballo. Eso no tiene que ser demostrado. El arte es una parte de conocimiento muy importante, pero no es un conocimiento científico. ¿Listo? También nosotros podemos encontrar en esto los lenguajes. Los lenguajes es una serie de signos o de símbolos que tiene como propósito comunicar algo, ¿cierto? En el lenguaje también hay muchos, están los diferentes idiomas, ¿ya? Los idiomas, pero no solamente eso es el lenguaje, por ejemplo, están las matemáticas. Las matemáticas es un lenguaje, las matemáticas no es ciencia. Con las matemáticas la ciencia habla, se expresan los científicos. Los científicos llegan a una serie de ecuaciones con una serie de símbolos y otros científicos le entienden y ustedes van a entender una serie de ecuaciones que yo les presento. Es la manera como la ciencia habla, pero no es ciencia. Las matemáticas hace parte del lenguaje. ¿Ya? 1 más 1, 2. Esas vainas son conceptos. Pero no es ciencia. ¿Listo? Hay otro lenguaje que es muy importante actualmente, que es el lenguaje de las máquinas. Las máquinas se comunican entre sí, una con otra, un computador con otro computador, y con una nevera y con un reloj. Todos se comunican a través de un lenguaje que es el lenguaje de las máquinas, que ustedes saben que es un lenguaje binario de ceros y unos. Con el 0 y con el 1, con eso se entienden todas las máquinas. Y luego, algoritmo, y pasa, y nosotros entendemos, lo traducen, ¿ya? Hay estos idiomas, y más idiomas, que tienen como propósito la comunicación. Y aquí entre esto es importante, ¿no es cierto? Porque el arte es representado también en lo que es la poesía, el cuento, la novela. Todos estos, usted ve un cuento, por ejemplo una novela de García Márquez que se llama realismo mágico, es decir, mezcla parte de objetividad, pero le mete magia, ya se convirtió en novela. Puede que lo que sucedió allá en Macondo sucedió, o puede que no, él no tiene por qué demostrarlo. ¿Por qué no tiene por qué demostrarlo? Porque él está haciendo es novela, está haciendo es cuento, y los cuentos mucho menos, ¿no es cierto? Todos estos conocimientos son conocimientos no científicos, pero son importantes. Incluso ustedes lo estudian, ustedes estudian la novela, el cuento y la poesía, los lenguajes, el arte. ¿Para qué estudia todo eso? Para tener una cultura general. ¿Listo? Para tener una cultura general. Y hay otro conocimiento que sí está demasiado fuera de la realidad, que son las religiones. La religión no es un conocimiento científico. Aunque ellos tratan de explicar cómo fue que nació la vida en la Tierra, ellos tratan cómo fue que evolucionaron, ellos tratan de explicar una cantidad de cosas, ya, sin tener, digamos, ninguna base de fundamento en la realidad, simplemente porque sí. Creo que esto es porque sí, es decir, pónganle fe. ¿Listo? Pero no es un conocimiento, está basado en la fe, no en la razón. Cuando el científico habla, razona y demuestra y se va a los hechos, a la realidad. Todos estos conocimientos nosotros debemos tener muy claro cuál es la diferencia entre conocimiento científico y conocimiento no científico. Aquí le puedo seguir nombrando, está en todo este conocimiento, en la parte más baja están los mitos, las creencias, eso de creencia, ¿ya? Magia, la magia también. Todo eso son cuestiones aquí muy importantes, porque si no, arte, hay gente que se dedica al arte, a este tipo de conocimiento, como hay gente que se dedica a este tipo de conocimiento, ¿y cómo se llama? Científico. Ustedes son científicos si están estudiando ahorita física, son científicos si están estudiando la biología, ¿ya? Entonces, en conclusión, la física
hace parte de este conocimiento que llamamos cultura general, pero es un conocimiento que está aquí dentro del conocimiento científico. ¿Por qué? Porque es todo lo que vamos a hablar acá, es algo que está demostrado mediante el método científico, es algo que está teniendo, a menos que llegue un experimento después o algo que haga cambiar el conocimiento antiguo, pero la misma ciencia tiene unos principios que ella misma se autocorrige y ella entonces no habla de verdades absolutas. Aquí en este conocimiento sí habla de verdades absolutas, porque sí. Aquí le dicen esta vaina es un caballo, ¿usted por qué? Porque sí. Aquí le dicen esto es un caballo, demuestre. ¿Listo? Hay que demostrarlo. Aquí no. Aquí pueden decir cualquier cosa, pero aquí todo lo que vamos a hablar nosotros en física, en ciencia, es porque ha sido demostrado. Y se autocorrigen y por eso habla de teorías científicas. Teorías. Quiere decir que no se tiene la verdad absoluta. La verdad está cambiando. Y así progresa la ciencia. Criticándose ella misma, avanza. Criticando ella, avanza. Esto no avanza. Las religiones, desde que nacieron la religión, así han quedado toda su vida. ¿Por qué? Porque eso es la verdad absoluta. Nadie la puede criticar. Los que trataron de criticarlo fueron sacrificados también. ¿Listo? Bueno, aquí en esto entonces vamos a seguir avanzando. ¿De qué se encarga la física? La física es encargada de estudiar fenómenos. ¿Listo? Vamos a subrayar aquí. Fenómenos. Vamos a definir qué es un fenómeno antes de ir avanzando. Fenómeno es sinónimo en física y en ciencia. Esto, fenómeno, usted no, que le falta una pata, no, que es muy cabezón, entonces le dicen que ya es un fenómeno. Sí, es un fenómeno. ¿Ya? Que nació un poco con una persona con 3 patas, es un fenómeno. Pero el fenómeno no es eso propiamente. Sí puede ser ese concepto, pero el fenómeno en física es sinónimo de cambio. Algo que cambia. Listo, por ejemplo, un cambio. Estaba silencio, volteé, mis manos, comprimí aire y ¿qué pasa? Salió un sonido. ¿Por qué salió el sonido? Entonces empieza el científico, bueno, el sonido se produce porque esto, por esto, por esto. El fenómeno del sonido, y hay una ciencia encargada de estudiar ese fenómeno del sonido. Y es una ciencia bastante importante que se llama la acústica. ¿Por qué yo estoy viéndolo acá? ¿Por qué la cámara está enfocando esto? ¿Por qué yo estoy transmitiendo? Entonces aparece otro concepto que es la óptica. Entonces el conocimiento científico es un conocimiento que cada vez avanza, se basa en esto y cada vez se está autocorrigiendo y cada vez está avanzando con base en esos principios. ¿Listo? Y más adelante vamos a ver esos principios. Está el principio de correspondencia, el principio de incertidumbre, ya que son principios importantes. En este caso, un fenómeno decíamos que es un sinónimo de cambio. Algo que, por ejemplo, estamos ahorita y cayó un rayo, ¡brum! Eso es un fenómeno. ¿Por qué cayeron los rayos? Bueno, ya los científicos ya lo saben, pero antes no se sabía. Por allá hace muchos años no sabía por qué, entonces se inventaron un dios para el rayo que se llamaba Thor. Ah, no, es porque Thor estaba berraco, listo. ¿Por qué salió el arco iris? Entonces se inventaron un dios para esa vaina. Se inventaron dioses para todos. ¿Por qué salen las tormentas, vientos y toda esa vaina? Entonces salió el dios Eolo. Entonces muchos dioses antes porque no había ciencia que explicara eso. Afortunadamente la ciencia avanzó y ha podido explicar esa vaina, y el que crea ahorita en Thor o en Eolo y crea en todas esas cuestiones ahí, está todavía viviendo la época esa. La ciencia ya ha podido explicar muchos fenómenos y a medida que la ciencia avanza, todo ese conocimiento que está siendo explicado, entonces todo esto empieza a caerse y esto empieza a tomar fundamento. ¿Listo? Cambio. En cambio, existe en una letra para designar un cambio. Decimos aquí que la matemática es la que permite hablar a la ciencia.
Entonces, para designar cualquier cambio, utilizan esta letra griega que se llama la letra griega delta. Esta letra significa cambio. Por ejemplo, esta mañana la temperatura estaba en 20 grados y ahorita está como en 30 y pico. Hubo un cambio de temperatura. ¿Ya? Eso es un fenómeno, cambió la temperatura. Entonces yo digo, el cambio de temperatura, ese fue el fenómeno que ocurrió hoy. A veces puede ser que baje la temperatura. Entonces el cambio de temperatura y un delta mide el estado final menos el estado inicial de algo. ¿Listo? ¿Cómo estaba antes y cómo está ahora? Ese sí significa un cambio. Y ese cambio es el fenómeno que está ocurriendo. Y ese fenómeno que está ocurriendo, el cambio de temperatura, esto produce un fenómeno que se llama el calor. Y hay una ciencia solamente dedicada al estudio de esos cambios que tiene que ver con los cambios de temperatura. Se llama la termodinámica. Por ahí en la universidad les dan el coco más de uno y que no, a ustedes también, porque lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces la termodinámica es una ciencia que mide los cambios de los fenómenos relacionados con los cambios de temperatura. Pero entonces el delta de T va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces el concepto de fenómeno es un concepto importante que nosotros debemos tener en cuenta, que significa cambio. Por ejemplo, si están en un salón, estaban ahí en el salón y lleno de puros pelados, todos feos, y llega una pelada bien bonita. Entonces ella es el fenómeno. ¿Ya? Ella es el fenómeno porque hubo un cambio, ¿no es cierto? Pero si es al contrario, si están todos bonitos y llega uno todo feo, entonces el cambio que bien, también el feo. ¿Por qué? Porque todos eran bonitos y llegó el feo. Entonces, algo que cambie en la naturaleza, algo que cambie en cualquier sistema, algo que cambie en nuestro organismo, algo que cambie en la sociedad, algo que cambie en mi mente, se llama fenómeno. Y los fenómenos se miden con respecto al estado final, con respecto al estado inicial. Voy a parar un momentico acá para grabar. Bueno, aprovechando para borrar un poquitico acá el tablero para seguir explicando. Estamos hablando de los fenómenos, ¿no es cierto? Fenómenos como un cambio que ocurre en cualquier momento. Ese cambio puede ocurrir aquí en la naturaleza, como puede ocurrir en mi organismo, como puede ocurrir por allá en una probeta que está utilizando un científico para estudiar algo, como puede estar ocurriendo por allá en cualquier parte del universo. ¿Ya? Entonces eso va a depender de dónde está ocurriendo el fenómeno. Ahí van a ocurrir diferentes ramas de la ciencia encargadas del estudio de eso. Por ejemplo, los fenómenos que ocurren en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Vamos a hablar de fenómenos en la sociedad o fenómenos sociales. La pobreza, ¿por qué ocurre la pobreza? Porque la gente se rebela, porque la gente sale a protestar, porque ocurre las masacres, lo que están ocurriendo. O sea, todo esto que está ocurriendo dentro de nuestra sociedad obedece a una dinámica de interacción entre las personas, entre unas personas que dominan a otras personas, ¿ya? Obedece a muchos factores ahí y tiene muchas causas y tiene muchos efectos. Todo eso que está ocurriendo en la sociedad, y hay una parte de la ciencia que estudia todos esos fenómenos que ocurren ahí en la sociedad, y esa rama de la ciencia se llama la sociología. Sociología. Los que quieran estudiar sociología ya saben qué es lo que estudian ellos, ¿ya? Un sociólogo es un científico, ¿ya? Darle explicaciones a toda esa cuestión que ocurre en nuestra sociedad. Y dentro de esa misma sociología o fenómenos sociales también está los cambios en la economía, ¿no es cierto? Los fenómenos económicos. ¿Por qué subió el dólar? ¿Por qué bajó el dólar? ¿Por qué la inflación? ¿Por qué la depresión? ¿Por qué unos países ahorita
están siendo bloqueados por Estados Unidos y porque entonces su economía está baja. Todas esas explicaciones que tienen que ver con la economía, o los cambios en la economía, esta es una parte de la ciencia que se encarga de estudiar eso. En la UIS está la economía, ojalá la estudiaran ustedes, es una buena carrera, ¿ya? Tan científica, dan explicación a ese fenómeno. Todos los fenómenos que ocurren en los organismos vivos, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cómo nacen los pollitos? ¿Por qué el cambio climático? ¿Por qué está ocurriendo una mortandad de peces? ¿Por qué ocurre el cáncer? ¿Por qué ocurre la pandemia esta de los virus que están ocurriendo ahorita? ¿Por qué ahorita salió un nuevo hongo que amenaza nuevamente a la humanidad? O sea, todos esos fenómenos que tienen que ver con los organismos vivos. Bueno, los virus no son organismos vivos, pero ahí hay un punto, mejor, de esto, en la cual la física se une con la biología. La biología es la parte de la ciencia que se encarga de estudiar todos los fenómenos que ocurren a los seres vivos, por qué evolucionaron, por qué se comportan de una determinada manera, etc. Hay otros fenómenos que ocurren cuando la materia se mezcla con otra materia, ¿no es cierto? Usted mezcla, por ejemplo, un ácido, lo mezcla con, o échese usted ácido aquí en la mano y verá que se le corroe la mano o se le quema la mano. Entonces produce un efecto. O ese químico que se mezcla con otro químico y sale otra cosa, otro químico. O sea, una sustancia mezclada con una sustancia nace otra sustancia o otra sustancia. Entonces hay una parte de esos cambios en la composición de la materia que la estudia la química. Y entonces empiezan la ciencia, cada una a estudiar su fenómeno. Y aparecen más ciencias y cada vez más ciencias, ¿ya? Entonces, la química, por ejemplo, la química, no, pero hay unos fenómenos que son con los seres orgánicos y unos inorgánicos. Entonces, la química, aparece la química orgánica y la química inorgánica, vuelve y se divide. Y la química orgánica se divide también en la química de tal cosa con la química de tal cosa, la de los hidrocarburos, la de los... Entonces empieza la ciencia a dividirse y cada vez hay más subdivisiones en la ciencia. En la biología también hay subdivisiones. En la economía, la macroeconomía, la microeconomía y la macroeconomía se divide, empieza la ciencia a dividirse en muchas partes. ¿De dónde nació toda esa cuestión? De la filosofía en un inicio, pero principalmente la física. La física fue la que fue derivando diferentes manifestaciones de la ciencia. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Aquí a nosotros nos interesa más que todo los fenómenos físicos. ¿Y cuáles son esos fenómenos físicos? Ahí está el asunto. Fenómenos que ocurren cuando la materia interacciona con la materia. O sea, la materia, mire, por ejemplo, la materia, sonido. Está interaccionando la materia con la materia y produce sonido. La electricidad, la luz. ¿Ya? Ahí me estoy moviendo. ¿Por qué me muevo? ¿Por qué cae esto? Primero que lo explicó fue Newton, por allá, el que se pensó, dijo que en una manzana ya que lo vio caer de un arbolito, entonces ahí nació toda la ciencia. Ya Galileo había tratado de explicar eso. Pero Newton llega y le mete las matemáticas. Newton, la matemática del cálculo diferencial se la debemos a Newton. Pero los fenómenos físicos son estos fenómenos, cuando la materia interacciona con la materia sin que se produzcan, ojo, cambios en la composición.
Cuando yo golpeo mi mano se genera el sonido, cuando yo saco mi aire aquí comprimido contra las cuerdas vocales y baja ya, se produce una serie de ondas y le llega a ustedes y ustedes escuchan, y para escuchar se necesita también mover allá una telita que mueve unos huesitos y manda una señal eléctrica, se produce una serie de cambios, pero la composición de mi mano, la composición del aire, la composición de todo no ha cambiado, ¿ya? Sin que se produzca el cambio en la composición, se denominan los fenómenos físicos. Yo me muevo y sigo siendo el mismo, está produciendo el fenómeno del movimiento. Esto se movió, ¿por qué se movió? ¿Cómo fue ese movimiento? ¿Cómo cambió esa posición en el tiempo? Etcétera, etcétera, dando una explicación a eso, pero el marcador es el marcador. No hubo cambio en la composición. Si el marcador cambiara y cuando estaba aquí sería un marcador blanco y cuando llegue aquí ya se volvió negro, digo, hubo un cambio. Entonces en ese momento ya no es un fenómeno físico, ya hubo una transformación en la composición. Cuando usted coge ácido clorhídrico y lo mezcla con soda cáustica, sale cloruro de sodio. Entonces hubo un cambio en la composición. La materia interaccionó, pero cambió su composición. Ya no, usted va a mirar ahí, el ácido ya no está, la base tampoco está. Ahora lo que hay es cloruro de sodio y hay agua. ¿Qué pasó ahí? Cambio en la composición. Ahí está la pequeña diferencia entre física y química. Cuando hay cambio en la composición, la química, y el resto, la física. La física estudia, aquí puse también la energía, ¿no? Todo lo que existe en el universo es materia, que tiene masa, ¿ya? La energía también es masa, lo demostró La luz es masa, todo lo que tiene el universo se llama materia. Materia es todo lo que existe, ¿ya? Entonces la materia, cuando interacciona con otra materia y o la energía, se produce una serie de cambios, ¿ya? Por ejemplo, cuando la luz del sol llega a una gotica de agua y después sale el arco iris. La luz llegó, usted va y mira la gota de agua, sigue siendo la gota de agua, pero ocurrió un fenómeno que fue la dispersión de la luz por un prisma, que en este caso es una gotica de agua. No hubo cambio en la composición, sigue siendo agua y la luz simplemente se dispersó. Es un fenómeno físico, ¿ya? La física estudia eso. Y vamos a ver una cantidad de fenómenos que es lo que ahorita pues voy a tratar a ustedes de resumir en esto. Entonces, ¿cuáles son los fenómenos que estudia la física? Uno de los principales fenómenos, recuerde, creo que con ustedes vimos la cuestión de la teoría del Big Bang por allá. No, usted y yo no vimos eso con el grado 9. Pero cuando antes estaba todo quieto no ocurría nada. Ocurrió el Big Bang, se generó el espacio, se generó el tiempo, la materia se dispersó y empezó a interactuar con otra materia y empezaron a suceder cosas. Después de eso, la materia empezó a organizarse en sustancias, en otra sustancia, se creó la energía, etcétera, etcétera. Ese gran desorden produjo algo y nos produjo a nosotros. Si no hubiera sucedido esa vaina hace 14.500 millones de años, no estaríamos aquí nosotros. Si no ocurrió lo que ha ocurrido aquí en la Tierra, tampoco. Si la Luna no hubiera chocado contra la Tierra y hubiera creado, tampoco existiríamos. Todo ocurre porque hay movimiento. Principal elemento para que ocurra algo es que se encuentre con algo, ¿ya? Si uno está aquí y aquí, no ocurre nada, pero se mueven, interaccionan, ya algo va a ocurrir. Siempre que la materia interacciona con la otra materia es porque hubo un movimiento. Entonces el movimiento es una parte importante y hay que explicar esa parte importante. Y los científicos, el estudio del movimiento de los cuerpos, por qué se mueven las cosas, cómo es ese movimiento, qué causas produce ese movimiento, y después de las causas, entonces aparecen las otras ciencias, pero la ciencia explica es el movimiento nomás, ¿listo? El movimiento de los cuerpos. Hay una parte
de la física que estudia el movimiento de los cuerpos y se llama la mecánica. La mecánica es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Pero no todas las mecánicas son iguales. Ahorita les voy a explicar por qué. Hay varios tipos de mecánica. Pero la mecánica es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Y la física es la parte de la cultura general y es la parte de la ciencia, que es algo que es demostrado. Es decir, que todo esto que vamos a ver aquí en mecánica tiene un asidero en la realidad, es objetivo. Hay otros movimientos, por ejemplo, el que les hablaba aquí ahorita del choque de dos cuerpos, o sea, la acústica. ¿Por qué ocurre el sonido? ¿Cómo se propaga el sonido? ¿Qué es el sonido? ¿Tá? Explicar el sonido. Y para explicar el sonido, pues llega otro concepto que es el concepto de ondas. ¿Ya? Concepto de ondas. Entonces nosotros vamos a ver aquí en grado 11 que es el movimiento de las ondas, el movimiento ondulatorio. ¿Para qué necesitamos nosotros un movimiento ondulatorio? Para explicar por qué ocurre el sonido, cómo ocurre el sonido. Bueno, y hay otra partecita de la acústica que es la música, ¿cierto? La regulación de ese sonido para que sea agradable, o si no se llamaría ruido, ¿ya? Ahí, en lo que les decía ahorita, por ejemplo, cuando llega la luz, que es energía, interacciona con la materia, que es la gótica de agua, se produce un fenómeno que es el arco iris. Es un fenómeno en los cambios de color. ¿Por qué esto es amarillo? ¿Por qué lo otro es azul? Hay una parte de la física que explica eso. ¿Por qué? Porque si yo me pongo las gafas puedo ver y si me la quito no veo. Entonces, las cámaras, porque yo puedo ver un planeta por allá bien lejos mediante un telescopio. Lo explica la física, mediante una parte de la física que se llama la óptica. La óptica, eso también lo vamos a ver en 11. ¿Ya? Pero la óptica es la parte de la física que estudias. Y para explicar ahí también tenemos que ver ondas, porque es que la luz es también onda. Aunque la luz también es una partícula. Eso lo veremos allá en grado 11. ¿Por qué ocurre la electricidad? ¿Ya? El movimiento de los electrones. ¿Por qué ocurre el magnetismo? ¿Cómo ocurre el magnetismo? Estos dos, acá, estas dos han logrado, estas dos ciencias, la electricidad y el magnetismo, han sido unificadas. La ciencia óptica tiende a unificarse, está la llamada teoría de la unificación, pero estas dos ya se unieron en una disciplina que se llama el electromagnetismo. Por allá en la UIS le dicen electromasoquismo. Es complicadito de estudiar esa cuestión, la tienen que repetir 2 hasta 3 veces los pobres muchachos allá. Pero lo que les decía ahorita, ¿no es cierto?, el calor, que tiene que ver con la temperatura. Entonces aparece otra rama de la física que se llama termodinámica. Y así podría seguirles nombrando fenómenos que estudia la física. ¿Ya? Y le he nombrado solamente estos porque ahí me da a mí pues hacer una división entre esos tipos de fenómenos. Este año nosotros vamos a estudiar solamente el fenómeno del movimiento de los cuerpos. Todo este año de grado 10º vamos a estudiar por qué ocurre el movimiento, o la causa del movimiento, qué consecuencias tiene ese movimiento, y además cómo es ese movimiento. Entonces este año nosotros nos vamos a dedicar al estudio de la mecánica. ¿Listo?
Y el otro año, en grado 11, esto es grado décimo, un emborrate aquí con los marcadores. Esto es lo que estudiamos nosotros en décimo, ¿no es cierto? Y en grado 11, que vamos a estudiar acústica, movimiento ondulatorio, óptica, electromagnetismo y algo de termodinámica. Esas ciencias las estudiamos en 11 y aquí solamente en décimo nos vamos a dedicar al estudio de la mecánica, pero no cualquier mecánica. Ya le voy a explicar cuál mecánica vamos a estudiar. ¿Listo? Voy a hacerla aquí en este pedacito. Entonces la mecánica, hay 4 mecánicas básicamente. ¿Listo? Hay una mecánica que se llama la mecánica clásica. También se le conoce como la mecánica newtoniana. Resulta que los fenómenos del movimiento de los cuerpos no son lo mismo si el cuerpo se mueve a unas velocidades normales a si se mueve a velocidades muy cercanas a la luz. Ya si el cuerpo se mueve a velocidades muy altas, ya todo el mundo que conocemos ya es diferente, depende del observador. O sea, es relativista. ¿Ya? No es tan relativo, sino es un movimiento enteramente relativo. Es decir, si viniera un cuerpo aquí a muy alta velocidad, a mí no me vería amarillo. Si se viene acercando, me ve de un color. Y cuando se está alejando, me va a ver a mí de otro color. O sea que el color ya no es amarillo. ¿De qué depende? De la velocidad. Y no depende enteramente de la velocidad acercándose a la velocidad alejándose. Me va a ver de 2 maneras diferentes. ¿Cuál es la realidad? Amarillo. O azul. O verde. O rojo, perdón. O sea, depende del movimiento. Un cuerpo a muy alta velocidad y las distancias para él son así. Mientras que para mí son así, para ellos son así. El tiempo es relativo. Si se mueve a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, para el tiempo él casi que ni transcurre. ¿Ya? Mientras que para nosotros un año, para ellos un año es un segundo. Entonces el tiempo es relativo. Entonces aparece una mecánica clásica que estudia los fenómenos del movimiento, pero los fenómenos del movimiento a velocidades muy pequeñas comparadas con c. ¿Qué es c? La velocidad de la luz. Es decir, a velocidades que comúnmente nosotros acá pues estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Si la velocidad del cuerpo es muy pequeña comparada con c, que es la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, vale esta velocidad, los fenómenos son explicados a través de la mecánica clásica o también llamada mecánica newtoniana, porque fue Newton el que dio las leyes de esa mecánica. Y aparece otra mecánica que es la mecánica relativista, que es todo lo contrario, lo que les decía ahorita. Si las velocidades son cercanas a c, entonces ya las leyes de Newton, que no quiere decir que las leyes de Newton sean falsas, no deberían llamarse leyes, ¿no? Recuerde que yo hablaba de teoría, pero lo que dijo Newton ahí, las ecuaciones de Newton ya fallan a altas velocidades fallan completamente las leyes de Newton. Entonces quiere decir no que Newton esté equivocado, sino que aparece un conocimiento mucho más amplio que concuerda con Newton a bajas velocidades, pero explica fenómenos a altas velocidades, que es la mecánica relativista. Ese es el gran conocimiento que nos dio este señor, Albert Einstein. Albert Einstein fue el desarrollador de la mecánica relativista, ¿ya? Y hay 2 mecánicas relativistas, la relativista especial y la relativista general. La relativista general ya habla de campos gravitatorios, de la gravedad. ¿Listo? Pero aquí eso más adelante no queda tiempo para explicarlo. Y aparece otra mecánica que es la mecánica cuántica. Resulta que en el mundo de los átomos, allá dentro del átomo, dentro de las moléculas, en el mundo de las partículas, esta cuestión falla.
no se puede explicar una cantidad de fenómenos que fueron explicados, que fueron descubiertos a partir de 1900, con Max Planck y otra serie de investigadores, Max Planck, de Broglie, Heisenberg, Compton, etcétera, descubrieron una cantidad de situaciones que dio pie para que el conocimiento científico avanzara para poder explicar eso, esos fenómenos que ocurrían allá en ese mundo de las partículas, del mundo de los átomos. Y aparece la mecánica cuántica. Con la mecánica cuántica puedo explicar esto y puedo explicar esto, ¿ya? Pero yo no le voy a meter mecánica cuántica al movimiento de un coche, al movimiento de un auto. Ya con la mecánica relativista me falta, ¿ya? Es decir, esta mecánica explica todo lo anterior, pero explica lo nuevo. Eso se basa en un principio que llama el principio de correspondencia de Niels Bohr. Entonces la mecánica cuántica, esto sí, esa mecánica avanzó con muchos científicos, no fue uno solo, como Albert Einstein acá uno y aquí con Newton, sino que aquí sí fueron muchos los que contribuyeron y más adelante les explico parte de eso. Y aparece otra mecánica que es la mecánica estadística. Ya en la mecánica estadística, yo en un conglomerado de partículas, de millones, de trillones de partículas, yo no puedo hablar de la posición de una partícula, sino hablo de velocidades promedio, de la velocidad media, de tal, etc. Entonces empiezo a meterle algo de matemática estadística a eso para hablar de la mecánica estadística, para describir ese movimiento. Hay varios tipos de mecánica estadística. Dependiendo del tipo de partículas, entonces hay 4 tipos de mecánica estadística. Entonces, fíjese que la mera mecánica en sí tiene muchas subdivisiones. La mecánica clásica, que es la que vamos a estudiar este año. Yo les voy a explicar algo de eso, y sobre todo al que quiera aprender un poquito más, sobre todo la mecánica relativista de Einstein, o que quiera aprender de mecánica cuántica. Podemos tener unas charlas aparte y toda esa cuestión, porque no corresponden a este curso, pero es importante que ustedes tengan una idea antes de que lleguen a la universidad sobre esa mecánica. Nos vamos a dedicar solamente a la mecánica clásica o a la mecánica newtoniana. Voy a hacer otro cortecito acá, antes de seguir aquí con el cuento de la mecánica, que es lo que vamos a estudiar este año. Volver a insistir en lo que es la ciencia, ¿no es cierto? La ciencia básicamente pues es la búsqueda del conocimiento, es el conocimiento en sí también. Todo el conocimiento, no solamente la física es ciencia, la biología, la química, la astronomía, la economía, la sociología, la psicología, a muchos les falta por ahí, o sea, los cambios en el comportamiento de las personas. Unas personas porque eso tiene una explicación, o sea, o la psiquiatría, que también explica ya es cuestiones ahí de la mente. Entonces, pero la ciencia es el conocimiento o el camino hacia la búsqueda del conocimiento objetivo, o sea que la ciencia también es el método científico, o sea, la forma como se debe buscar ese, y vamos a dedicarle un capítulo especial de este curso al estudio del método científico. Pero aquí quiero hacer algo sobre lo que es la tecnología. La tecnología es muy importante. ¿De dónde nació la tecnología? Vámonos, por ejemplo, con Galileo. Galileo, para descubrir muchas cosas que del universo, pues utilizó el telescopio. Bueno, él no fue el que inventó el telescopio, lo utilizó. Otro creó el telescopio. Y el telescopio, o sea, unas lentes ahí permitía ver cerca las cuestiones de la luna o el movimiento de los planetas. Allá los griegos incluso también con Hipatia descubrieron ese tipo de movimiento, pero ese aparatico tecnológico
mire la palabra tecnología, salió de a partir del conocimiento científico. O sea, yo ahorita tengo las leyes que rigen el comportamiento de esas lentes y con base en eso he desarrollado cámaras fotográficas, cámaras de video, gafas, telescopios, microscopios, una cantidad de elementos y cada vez son más sofisticados. Fíjese que el telescopio que se mandó allá al espacio, que con base en él fue que descubrieron que el espacio se estaba expandiendo y dio pie a la teoría del Big Bang, fue por el telescopio Hubble. O sea, y que ese avance de la tecnología, o sea, el producto de la aplicación del conocimiento, permitió nuevo conocimiento. Entonces la tecnología, que es la aplicación del conocimiento y que me genera productos, y a su vez esos productos, ¿qué pasa? Hacen avanzar la ciencia, ¿ya? O sea, la tecnología son los aparatos esos que permiten observar mejor los fenómenos. La ciencia los creó, pero esa creación permite a la ciencia. Hay una conexión entre ciencia y tecnología que debemos tener nosotros en cuenta. Volvamos entonces al tema de lo que es la mecánica. Nosotros estábamos hablando de la mecánica clásica. Otra partecita de allá también es la técnica. La mecánica clásica, decimos que es el estudio del movimiento de los cuerpos a velocidades a velocidades relativamente bajas comparadas con la velocidad de la luz. ¿Listo? Con C. Esta mecánica a su vez se divide en tres partes importantes. ¿Ya? Tres partes importantes de la mecánica. Una parte de esta mecánica clásica describe el movimiento. Es decir, dice cómo es ese movimiento de los cuerpos. ¿Ya? Avanzó tanta distancia en determinado tiempo, el cambio fue progresivo, apareció una velocidad, una aceleración y aparecen una serie de cantidades ahí, desplazamientos, rapidez, etcétera, unos conceptos que vamos a ver. Pero esa parte de la mecánica que me describe el movimiento, que me dice cómo es el movimiento de los cuerpos, se denomina cinemática. Y nosotros vamos a arrancar este curso. Bueno, tenemos que hablar de unos conceptos previos, de unas cantidades, que es una cantidad física, cómo se miden las cantidades físicas, el concepto de unidades, porque la única manera de conocer algo es midiéndolo. Entonces, ¿cómo se mide? Y para medir aparecen unas unidades y aparecen unos sistemas de unidades, porque unas personas quieren medir de una cosa y otras de otra manera. Por ejemplo, los ingleses miden la temperatura en grados Fahrenheit y aquí la medimos en grados centígrados, pero los científicos la miden en Kelvin. Entonces aparecen una serie de situaciones ahí que tenemos que clarificar antes de entrar a estudiar ciencia. Entonces aparece la cinemática, que me describe el movimiento de los cuerpos, que me dice cómo es el movimiento de los cuerpos. Y luego, otra parte de la mecánica es explicar el por qué ocurre ese movimiento. Incluso atreverse a decir cuál es la causa. Aunque aquí la causa la voy a poner entre comillas, porque la causa del movimiento fue hace 14.500 millones de años con el Big Bang. Pero ¿cuál es la causa de que, por ejemplo, esto se caiga? Entonces, esa causa fueron explicadas por el señor Newton y se llaman las leyes de Newton. Las leyes de Newton son tres. La primera ley de Newton, que aparece una disciplina que se llama la estática, o equilibrio estático o equilibrio traslacional. Y aparece luego otra que es el cambio de velocidad, y aparece la aceleración, y aparece el concepto de fuerza que la produce esas aceleraciones. Entonces aparecen tres leyes de Newton: la ley de acción y reacción, la ley de
y tres disciplinas. Una se llama estática, la otra se llama dinámica. ¿Listo? Esto, y por último, una parte de la mecánica clásica encargada de las causas. ¿Qué pasa con el movimiento? Entonces vamos a ver que en el transcurso del movimiento de los cuerpos se genera un trabajo, el concepto de trabajo. ¿Ya? Cuando una fuerza aplicada con esto lo desplaza a una determinada distancia, decimos que esa fuerza me produjo un trabajo sobre ese cuerpo. Entonces, ¿qué es el concepto de trabajo? Como la causa de aplicación de una fuerza para producir un movimiento. Si hay un gasto de energía, o hay que aplicar energía, que hay varios tipos de energía, ¿ya? Y aparece otra causa que es la potencia. Qué tan rápido yo hago el trabajo. Entonces, si lo hago muy rápido, un potente; si lo hago muy despacio, flojo. Entonces, un capítulo acá entre causas: trabajo, potencia y energía. Y si nos queda tiempo, colisiones e hidrodinámica. Colisiones, cuando dos partículas chocan hay un intercambio de energía, pero también hay un intercambio, una cantidad que se llama cantidad de movimiento o momentum o ímpetu. Entonces, eso en sí, lo que les he hecho de política, pues es una introducción a lo que vamos a hacer estos 2 años en el estudio de la física. ¿Qué es la física? ¿Cómo está relacionada la física con otras ciencias? ¿Listo? Esperamos que si hay alguna duda, pues aclararla después. Muchas gracias. Los dejo con esta frase que nos invita a reflexionar sobre la interacción de la ética y la ciencia, cómo inciden de manera fundamental en nuestras vidas, y que es por este motivo que es necesario que la sociedad sea consciente de ello, lo conozca y lo moldee adecuadamente.